Hola, en este video voy a presentarte a uno de los lingüistas más influyentes del siglo XX, Noam Chomsky. Mira, algunas de las preguntas que este lingüista se hizo y que de alguna manera guiaron muchas de sus investigaciones fueron: ¿cómo aprendemos el lenguaje? ¿Qué hace que el lenguaje humano sea tan especial y complejo? ¿Y qué reglas rigen la forma en que hablamos y escribimos? Pero antes te voy a contar quién es, porque Chomsky nació en 1928 en Filadelfia, Estados Unidos. Y desde siempre, podríamos decir, desde joven, fue un hombre que se interesó por la política, la filosofía y la lógica. En 1945, él ingresó a la Universidad de Pensilvania, donde conoció a Selig Harris, un destacado lingüista estructuralista, que lo introdujo en el estudio científico del lenguaje. Chomsky pronto, podríamos decir, se dio cuenta de que el estructuralismo no era suficiente para explicar la riqueza y la creatividad del lenguaje humano, y empezó a desarrollar su propia idea de que la sintaxis y la fonología son en parte cuestiones de representaciones abstractas. Esta idea se combinó con una visión psicobiológica, podemos decir, del lenguaje como una parte única de la mente-cerebro. Para él tenemos un órgano en alguna parte del cerebro del lenguaje. Mira, la primera obra importante de Chomsky fue Estructuras sintácticas, publicada en 1957. En este libro, Chomsky propone la existencia de una gramática generativa, es decir, un sistema de reglas que puede generar infinitas oraciones a partir de un número finito de elementos. Esta gramática es sobre la base de la noción de estructura profunda, que es el nivel de representación abstracta que determina el significado de las oraciones, y por otro lado de la estructura superficial, que es el nivel de representación concreta que determina la forma de las oraciones. Pero antes de seguir, te voy a dar unos ejemplos concretos, creo yo que muy sencillos, de la estructura profunda y superficial. Me parece que te van a dar una idea de esto que te estoy diciendo tan teórico. La idea es que después de este video, además, vos puedas incorporar estos términos, si sos profe o estudiante, en tu vocabulario, para ampliarlo, para trabajar con estos conceptos que seguramente eh, los tenés, pero no bajo estos dos términos específicos como estructura superficial y profunda. Yo pienso además que si no tenemos ese contenido material, que son las ideas en la mente, no pudimos pensar y reflexionar. Así que me parece que es un buen tema para trabajar no solamente profesorados, universidades, sino que en la secundaria. Mira, Juan le dio el libro a María. La estructura profunda es la misma que en la oración. El libro fue dado por Juan a María. ¿Se entiende? Porque básicamente el sentido no cambió, ¿no es cierto? Pero la estructura superficial, eso que ves, la escritura en este caso, es diferente, porque se ha cambiado el orden y la forma de los elementos. Fíjate que estamos hablando de las palabras cuando decimos elementos, es decir, la sintaxis. Y acá quiero hacer un parate, porque me parece súper interesante que en los próximos videos, si te interesa, te sumes a esta serie de videos que estoy haciendo para explicarte el paso a paso de cómo analizar oraciones y, por supuesto, todo lo que tenés que tener en cuenta y saber antes de comenzar este tipo de análisis. Es sencillo, pero si tenés en cuenta un par de cosas. Ahora bien, Chomsky también introduce el concepto de transformación. Este es un mecanismo que permite derivar la estructura superficial a partir de la estructura profunda, el sentido, mediante operaciones como la inserción, la eliminación, el desplazamiento o la sustitución de los elementos. En el ejemplo Juan ama a María y a María la ama Juan, podés ver la transformación. En este caso, lo que se ha aplicado es la pasivización, es decir, vemos cómo cambia el orden de los elementos de la oración y se le añade el pronombre la. Sin embargo, el significado, como te decía, de la oración no cambia, solo cambia su forma. Ahora bien, la gramática generativa de Chomsky supuso una revolución en el campo de la lingüística, ya que ofrecía una explicación más precisa y formal del lenguaje que la que ofrecía el estructuralismo.
Sin embargo, Chomsky no se conformó con su propuesta inicial y siguió revisando y modificando su teoría a lo largo de los años, dando lugar a diferentes modelos y enfoques. Uno de los aspectos más importantes de la teoría de Chomsky es lo que se conoce como el innatismo, que es la idea de que los humanos, como te decía hace un ratito, nacemos con una predisposición innata para adquirir el lenguaje. Chomsky se refirió a esta predisposición como un dispositivo de adquisición del lenguaje. Lo podés encontrar en los textos como DAL, DAL, que consiste en un conjunto de principios y parámetros universales que rigen el funcionamiento de todas las lenguas humanas. Según Chomsky, el DAL es una parte de nuestra biología que se activa cuando estamos expuestos a un input lingüístico, es decir, todas esas muestras de la lengua que recibimos mientras aprendemos el idioma. Esto es el input. En fin, este input es el que nos permite aprender una lengua concreta, además, ajustando los parámetros a los valores que corresponden a una lengua específica. Por ejemplo, cuando estudiamos inglés, vamos a ver que las oraciones tenemos que tener en cuenta diferentes elementos, ¿no?, para conformar esa oración. Entonces vamos ajustando esos parámetros. Que tienen que ver con el orden de las palabras, ¿no?, que puede variar, como te decía hace un ratito, en diferentes lenguas, pero que siempre siguen ciertas restricciones. El innatismo de Chomsky se opone al conductismo, ¿no?, que es esta corriente psicológica que sostiene que el lenguaje se aprende por imitación y refuerzo. Chomsky en principio critica al conductismo, argumentando que no podía explicar esta perspectiva, la creatividad y la diversidad del lenguaje humano, ni el hecho de que los niños adquirieran el lenguaje con rapidez y facilidad, a pesar de estar expuestos a un input incompleto y defectuoso. Chomsky afirmó que el lenguaje es una capacidad específica de los humanos y que no se puede reducir a otros procesos cognitivos o conductuales. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta, y más si sos profesor. Mira, otro aspecto relevante de la teoría de Chomsky es la pragmática, que es la disciplina que estudia el uso del lenguaje en contextos comunicativos, es decir, siempre específicos y determinados. Él va a notar, como otros lingüistas, que mismas expresiones adquieren otras interpretaciones. Él reconoce que el lenguaje no solo tiene una dimensión formal, sino que además una dimensión funcional, que depende de factores como la intención, la situación, el conocimiento compartido o las normas sociales. En otros videos estamos hablando de estos temas. Así que bueno, si te interesan podés buscarlo, que están en la playlist. Ahora, en próximos videos voy a detallar un poco más esto que te estoy explicando ahora, muy por arriba, cuando hablamos de lo funcional. Chomsky también distingue entre el concepto de competencia lingüística y el de la actuación. Y lo reconoce como un conocimiento abstracto ideal que tenemos, ¿no es cierto?, los hablantes para comunicarnos en situaciones comunicativas específicas. Se centró principalmente Chomsky en la competencia, pero también admitió la importancia de la actuación y la necesidad de explicar cómo se relacionan ambos niveles. Brevemente, la actuación se refiere a la producción y comprensión de oraciones en situaciones concretas. Es decir, nosotros los profesores lo hacemos siempre, o eso espero. Esto es lo que debemos además enseñar a nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Cuando ellos utilizan ciertas expresiones en ámbitos que no están buenos, ¿no es cierto? Mientras que la competencia se refiere a la capacidad que tiene un hablante, oyente ideal, para asociar sonidos y significados conformes a reglas inconscientes y automáticas, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la combinación de las expresiones en una oración. Tiene que ver con la gramática, con la coherencia, cohesión del texto, que también puedes encontrar en otros videos. Nadie va a decir perro come comida, ¿se entiende? Tiene que ver con esto. Hay unas ciertas reglas que nos van diciendo cómo armar esas oraciones para que sean efectivas y no puedan entender. Chomsky lo que busca es descubrir las reglas y principios universales que rigen el lenguaje humano. Así que la teoría de este autor
ha tenido una gran influencia y gran repercusión en el ámbito de la lingüística, pero también en otras disciplinas como la psicología, obviamente, la filosofía, la educación, la informática y lo que es más importante hoy, la inteligencia artificial. Como te digo, Chomsky ha sido uno de los pioneros en el estudio del lenguaje como una facultad cognitiva que nos permite expresar nuestros pensamientos, emociones y deseos, y que nos conecta, por supuesto, con los demás seres humanos. Espero que realmente esto que pude decirte en este video te haya sido útil y que si te gustó le des un like, por supuesto, o un me gusta y lo puedas compartir para aquellas personas que están interesados en conocer más el lenguaje y aprender de, puede ser personas que no estudien nuestra materia, pero que quieran hacer más efectivos sus propios decires. Así que te espero en el próximo video y espero no estar atorada. Muchas gracias.